tienen ustedes en el 610, en realidad son muchas las clasificaciones que se pueden hacer de sepsis de acuerdo a etiología o a diagnósticos presuntivos que pueda haber, así que esto ustedes lo tienen en el 610. El que nosotros más utilizamos cuando no tenemos un germen identificado es el P368, que es sepsis de recién nacido debido a otras bacterias. Cuando tenemos otras bacterias ahí que no están clasificados, o si lo empezamos por riesgo nada más, por una sospecha, ustedes lo pueden poner como sepsis bacteriana recién nacido no especificada. Eso es lo clásico en el primer nivel de atención cuando ustedes tienen una sospecha por algún riesgo, por algún cuadro, por algún signo. Entonces el P369 le soluciona bastante el problema. ¿Qué es una sepsis? Sepsis es un síntoma, ¿no es cierto? Los síntomas de infección sistémica que se confirma mediante cultivos de sangre, cultivos de líquido cefalorraquídeo para adicionar sobre sepsis tardía se está asociado a una meningitis, por ejemplo, en hongos o virus, ¿no? En los primeros 28 días de vida. La sepsis como infección generalizada se da frecuentemente al recién nacido por su sistema inmunológico. Entonces, si bien es cierto, puede haber un foco de entrada, pero este foco no se delimita. Lo que le sucede en un niño más grande o en un adulto, pues no delimita la infección a la piel, a una diarrea, a una infección urinaria, a una neumonía. En cambio, el recién nacido no. Tenemos focos, sepsis de focos pulmonar, de foco urinario, de foco digestivo, de foco dérmico, y de ahí se dice. Y por lo tanto tenemos este tipo de definiciones. Bacteriemia asintomática es la ausencia de datos clínicos, pero en las cuales se ha identificado un hemocultivo, o sea, un germen que está circulando en sangre, pero que no da manifestaciones clínicas. Entonces hablamos solamente de bacteria. Sepsis comprobada, en las cuales hay el cuadro clínico, hay los antecedentes, hay el laboratorio, ¿no? Y en las cuales se ha comprobado mediante un hemocultivo o cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay sospecha, hay factor de riesgo, hay clínica y se ha demostrado la bacteria, ¿no? Mediante un cultivo. Sepsis probable, en las cuales nos quedamos con una clínica, que en la mayoría de los casos también nos sucede. Es un niño que viene con distrés respiratorio, con fiebre, con mala tolerancia, con vómitos. Le hacemos todos los análisis, todos los cultivos, pero nos sale negativo, ¿no? Pero clínicamente es una sepsis probable clínica, ¿no? E infección poco probable, en las cuales hay síntomas leves o transitorios, que en poco tiempo, en 24 o 48 horas, el niño está normal, como si no tuviera nada. Y en las cuales todo sale normal. Sepsis nosocomial, aquel niño que ingresa, se los dejo ahí, lo copian después, la presentación, ¿sí? Para guía, no para leer de dónde. Today me leen sepsis temprana y sepsis tardía. Sepsis nosocomial, aquel niño que ingresa a hospitalización sin factores de riesgo, sin clínica, y que después de 48 horas de hospitalizado manifiesta signos de infección, ¿no? En las cuales se identifica un hemocultivo positivo, laboratorios con hemograma, leucocitosis o leucopenia o reactantes de fase aguda de inflamación, como un PCR, una calcitonina, interleuquina positivos. La incidencia más o menos de 1 a 5 en 1000 nacidos vivos, responsable del 15% de las muertes neonatales en nuestro hospital, es primer puesto.
de muertes. Si veo las 4 grandes causas de muerte neonatal, ¿cuáles son? Distrés respiratorio, sepsis, asfixia y malformaciones. Sepsis, para nosotros, para nuestra epidemiología, es el número 1. El CDR es el número 2. Malformaciones es el número 3. Y el último, el cuarto lugar, estaría asfixia perinatal como causa de mortalidad. Nosotros lo vamos a clasificar en 2, ¿no es cierto? Sepsis temprano, de inicio temprano, hasta las 72 horas, y después de las 72 horas, sepsis de inicio tardío. Ahora, las de inicio tardío pueden ser de inicio temprano, ¿de dónde es? Canal de parto, por lo tanto, vertical, madre-hijo, durante el parto o transplacentaria antes del parto, por algunas enfermedades que haya a nivel de ovulares, ¿no? Los más frecuentes en este caso, el estreptococo del grupo B, Escherichia coli, ¿no? La listeria, la Klebsiella, esos son los más frecuentes. En cambio, en las de inicio tardío pueden ser de 2 orígenes. Uno es el nosocomial, pero el otro es el comunitario. ¿Cuál es el comunitario? Aquel niño que se fue de alta, normal, dando clínicos, sin infección, pero tuvo un contacto en la comunidad de su familia, ¿no? Y a la semana, a las 2 semanas, 3 semanas, viene con una infección. Ese también es de origen tardío, pero de origen comunal. Entonces, tardío tenemos comunal y nosocomial. Y acá, sobre todo en el hospital, tenemos mucho cuidado con la bioseguridad. ¿Por qué? Porque muchos de estos gérmenes son resistentes a antibióticos. Y ahí tenemos el estafilococo epidermidis, el estafilococo aureus, ¿no? De Escherichia coli, la Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, la cándida, también esos chiquitos en los cuales lo tenemos con ventilador bastante tiempo, con nutrición parenteral, las micosis, las candidemias, es un problema para nosotros. El primero generalmente tiene como compromiso, como foco primario, el pulmón, una neumonía. Porque cuando es vertical, el líquido amniótico del niño, ya saben, constantemente está tragando el líquido amniótico, ¿no? Entonces, el mayor compromiso es el pulmonar. En cambio, el tardío está más relacionado a meningitis. Por lo tanto, en el plano de diagnóstico, yo tengo que pensar más acá en meningitis. Por lo tanto, dentro del plan de trabajo, acá tiene que estar una función lumbar. No tanto acá. También hay meningitis, pero es bien raro que haya una meningitis asociada a una sepsis precoz. Este es un gran problema, ¿no? Que hemos ido evolucionando. Y hemos evolucionado de acuerdo a la evidencia, a la medicina basada en evidencia. Antes, ¿qué se hacía? A todo niño con RPM ahí le estábamos cultivando, le estábamos pidiendo PCR, hemograma. Ahora no, porque la evidencia dice que no es riesgo. Si yo tengo un niño a término con historia materna de RPM mayor de 18 horas, o sea, ruptura prematura prolongada de membranas, que tenemos como 18 horas, como único factor y sin hallazgos de clínica, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente observarlo. No hay que pedirle análisis de sangre, no hay que pedirle PCR, no hay que pedirle una radiografía, ¿no? Lo observamos 48 horas. Por eso lo ideal, cuando ustedes tengan un niño en puerperio, el alojamiento conjunto debe ser por 48 horas, para observar todos estos signos, ¿no? Lo ideal, no darle un alta precoz, a veces antes de 24 horas, en el hospital por necesidad de la cama, porque estamos dando de alta. O sea, este escenario, entonces ya lo saben, ¿qué es lo más frecuente? RPM, en niños
a término no se hagan mayor problema. Observen la aparición de signos clínicos. Segundo escenario, que esto está basado en evidencia, ¿no? Combinación C. Si yo tengo un prematuro con RCI1, fíjense, lo que estoy haciendo es sumando riesgos. Tengo prematuro, RCI1, RPM más de 18. O sea, ya no es igual el enfoque. En este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Tomar análisis, cultivos e iniciar un antibiótico empírico. Pero ¿qué es lo que viene después? A las 48 horas de iniciado eso, ustedes me tienen que evaluar cómo está clínicamente ese niño. Y deben tener un resultado de avance de cultivo. Si el resultado de avance de cultivo negativo y el niño está asintomático durante las primeras 48 horas, ¿qué hago? Suspendo el antibiótico y le voy a dar. ¿Qué pasa si hay signos clínicos de infección? Sigo el tratamiento y espero el... ¿Sí? Otro escenario. Recién nacido a término con historia materna RPM más de 18 y otro factor de riesgo asociado. Por ejemplo, corioamnionitis o fiebre materna durante el parto. La corio, ¿cómo se identifica? Leucocitosis en un grado, ¿cierto? Entonces es un diagnóstico clínico ahí que tienen que hacerle para clasificarlo. Ese niño es de riesgo. Así que cualquier niño que tenga coriomionitis, ¿qué hacer? Cultivos y empezar tratamiento antibiótico. No me voy a correr el riesgo. Entonces, enfoque de riesgo es lo que quiero que vean. Otro escenario. Prematuro con historia de RPM. El prematuro de por sí, al igual que el de RCI, es un factor de riesgo de inmunidad baja. Entonces, en este caso se recomienda, igual que en este, cultivos y tratamiento empírico. Pero en todos estos casos reevalúen si justifican. No necesariamente tiene que terminar todo el tratamiento si no está demostrado nada. Entonces, en una sepsis, en un niño, en sepsis neonatal, la invasión por gérmenes del torrente sanguíneo se da a partir de múltiples focos, en los cuales no se puede contener, ¿no? Hay gran negativos y gran positivos. O sea, esta es nuestra epidemiología. Cuando nosotros decimos tratamiento empírico, hay que referirse al empírico. Porque a veces pensamos empírico, no saben nada, le dan cualquier cosa, no, a ver, empíricamente. Empíricamente significa que no conozco el germen. Pero sí tengo que conocer mi epidemiología. Tengo que conocer mis gérmenes que crecen en mi ambiente, ¿no es cierto? Y estos son Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Listeria, Proteus. Gran positivos, Estáfilo, Strepto, ¿no? Streptococo del grupo B o el Streptococo agalactiano, o Epidermidis, que se conocía antes, ¿no? Que se ha demostrado que también puede producir sepsis, el Epidermidis, aparte del Streptococo agalactiano. Antes decía, cuando recibíamos un cultivo de Epidermidis, contaminación. Se ha mostrado que hay que tomarlo con pinzas. Entonces, para los gram negativos, ¿qué utilizamos? Un aminoglucosa. Gentamicina es el más usual. Desde que yo era estudiante se utiliza gentamicina para que se den cuenta y lo seguimos utilizando. Y las guías los seguimos recomendando. No es que hay que ampliar, hay que nuevos antibióticos, o sea, no es que se hayan descubierto en los últimos 10, 15 años
nuevos antibióticos que sean mejores que los anteriores. Se nos acaba el espectro antibiótico. Para los gram positivos, para un estreptococo, que es el que más miedo le tiene. Penicilina, ¿en serio? ¿Por qué no penicilina G sódica? O sea, o penicilina cristalina. Entonces, ¿por qué no utilizamos penicilina y utilizamos ampicilina? Por esto. Por la listeria. La listeria al único que le responde es a ampicilina. Pero estos también le responden a ampicilina. Y esa es la razón por la cual se utiliza gentamicina más ampicilina. ¿Sí? Es el enfoque epidemiológico. Esto es lo que se llama tratamiento empírico, que es lo que quiero que aprendan ustedes. Factores que favorecen por qué los neonatos son muy susceptibles a tener sepsis neonatal. Por la inmadurez del sistema inmune, por la exposición de microorganismos en el tracto genital materno, si hay gérmenes patógenos, ¿cierto? Por eso, a las 28 semanas se debería hacer un cultivo de secreción vaginal. ¿Quiénes son los que me preocupan? Esas mamás que son portadoras de estreptococo del boveo o estreptococo agalactiae. Factores periparto, que puede haber ahí traumatismos, fiebre materna, trabajo de parto prematuro en menores de 37 semanas, antecedentes de coriomionitis o RPM, pero hay que ver de RPM si hay otros factores, como les digo, no aislado. Los procedimientos, todo niño que se hospitaliza va a tener riesgo de exposición a gérmenes intrahospitalarios. Incremento de la exposición postnatal, por ejemplo, una hospitalización prolongada, ¿no? La plétora hospitalaria o el hacinamiento hospitalario. No es igual que yo atienda a 5 o 6 niños toda la mañana en una unidad de cuidados intensivos que me atiendo yo solo 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer las cosas más rápido y de repente puedo flaquear ahí en las medidas de producción. Y eso es lo que ocurre. Las barreras en las cuales hay la piel muy delgada en los prematuros o hay erosiones, la presión antibiótica del mismo centro hospitalario que cada vez nos hace que utilicemos antibióticos de amplio espectro o de última generación. ¿Cómo reconocer una sepsis? En realidad, hay autores inespecíficos. Que ustedes tienen signos, esta es una sepsis, no. Los signos y síntomas para sepsis son inespecíficos, un montón de cosas que hay que evaluar. Lógicamente que hay puntos principales en esto, ¿no? Inestabilidad de la temperatura. Puede ser fiebre, pero cuando entra terminal en un shock puede ser hipotermia. También. Alteraciones de la frecuencia cardíaca, igual. Al comienzo puede hacer taquicardia, pero después entra el shock y hace bradicardia, ¿no? Más de 180 o menos de 100. Frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, igual, ¿no? Si hay compromiso, sobre todo a nivel pulmonar, que es uno de los más frecuentes, va a haber polipnia, signos de dificultad respiratoria. Aparte del aumento de la frecuencia, puede haber tiraje, retracción, aleteo, disbalances, quejidos, cianosis, letargia. ¿Quién tiene por letargia? Pero hay que diferenciar bien la letargia, que es para mí un signo muy importante cuando sobre todo una enfermera entro al servicio y me dice, este niño no lo estoy viendo bien.
Yo no estoy como la enfermera al lado del bebé, mirándolo seguido. Entonces, quien lo ve en la mañana y de repente en la tarde que me diga, este no lo estoy viendo bien, o no ha tolerado bien, o está medio nauseoso, ese es entre paréntesis, el no luce bien. Entonces, ahí prepárense. Oye, acá debe estar empezando una cosa. ¿No? Ahora, también veamos entre paréntesis la letargia. ¿Qué pasa con un niño después de un baño, por ejemplo? Se duerme. Somnoliento, ¿no? ¿Qué pasa con un niño después de que lacta? También. Usted Yo no, porque yo recién vengo del hospital, entonces no he tenido tiempo. Intolerancia alimentaria o problemas de alteraciones del metabolismo de la glucosa. O sea, también hacen hiperglicemia según la sepsis. Intolerancia alimentaria, succión débil, o náuseas, o vómitos, ¿no? Alteraciones de la presión. Bueno, si se altera la presión ya estamos en problemas, ¿no? Shock. Si se altera la presión ya estamos hablando de un niño shock. Y hay varios tipos de shock, después les adelanto. Shock hipovolémico, shock cardiogénico, incluso neurogénico, ¿no? Por dolor. Entonces la presión es importante verlo. El llenado capilar. El llenado capilar, ustedes les han enseñado en la uñita, ¿no es cierto? Yo les he enseñado, ¿dónde les he dicho? La platita de piedra, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo? ¿No? Si es más de 3 segundos, ahí está un poco alterado ya la perfusión o la circulación o la microcirculación. Variables inflamatorias como un PCR, una procalcitonina. Lo que más utilizamos nosotros es en realidad PCR. Los leucocitos, tiene gran variación los leucocitos dependiendo de la semana de vida. ¿Cuándo hablan de leucocitosis? ¿Cuáles son los valores normales de leucocitos en adultos? Hasta 10, ¿no? Después de 10, leucocitosis. Menos de 5 o 4, leucopenia. En niños va a variar. La primera semana, fíjense, 30.000 normal. Leucocitos, paleucopenia, 7.000, hay algunos que dicen menos de 9.000 leucopenia. Pero la segunda semana ya es diferente. Ya no es 30, ya baja a 25, después baja a 20, igual el otro. Hasta después del mes se normalizan los valores pediátricos, que son los mismos del adulto, ¿no? De 5 a 10.000 en promedio. Las plaquetas también hay que verlas. Si bien consideramos menor de 150.000 como plaquetopenia, el que está más asociado a sepsis es menor de 100.000, para tener una mayor sensibilidad, ¿no? Hay que ver la relación neutrófilos inmaduros, neutrófilos totales versus inmaduros. Cuando el índice este es más de 0.2, hablamos de un riesgo de sepsis, ¿no? Y el PCR también lo tomamos nosotros, no en 5 como están los valores del adulto, sino en 10 para PCR. Ahora, el PCR tiene más valor predictivo negativo que positivo, ¿cierto? O sea, más me sirve cuando me sale negativo y yo estar más seguro de que ese niño no tiene sepsis. A que me salga positivo y que me diga, no, mira, este es positivo, hay que darle antibiótico. No, o sea, su sensibilidad es baja, su especificidad es más del 90%. Esto es un estudio del UpToDate, en las cuales lo clasifican cuáles son los síntomas más importantes. Como lo digo, casi la mayoría de síntomas son inespecíficos. Pero, ¿cuáles son los que más se encuentran? Y lo vamos a ver que tienen 2 cruces. Fiebre, signo de dificultad respiratoria, taquicardia, el letargo, la mala tolerancia oral, apnea, bradicardia, mala perfusión, hipotensión, vómitos, histericia
hepatomegalia. A mí me enseñaron 5 signos cardinales de sepsis. Síndrome de distrés respiratorio, distermia, la temperatura, visceromegalia, sea hepato o esplenomegalia, la perfusión, ¿sí? Y la parte del letargo, o sea, el estado. Esos 5, sí, generalmente están en todos los niños, que están acá, ¿no? Dentro de estos partes. Ahora, veamos los signos, viendo las diferencias entre sepsis temprana o precoz y sepsis tardía. Lo que hay más en sepsis precoz, de acuerdo a esta tabla comparativa, la letargia, ¿no? Que es el cambio del nivel de actividad, de irritabilidad, la mala alimentación, hipoxia, dificultad respiratoria, fiebre alta. ¿Qué es lo que más se ve? Casi lo mismo en sepsis tardía, dando más énfasis en apnea, fiebre, dificultad respiratoria, que tienen los 3 cruces ahí, ¿no? Pero después, más o menos parecido, los mismos síntomas más frecuentes. Hablando un poco de sepsis tardía. La sepsis tardía es más insidiosa, no es tan aguda como la sepsis temprana. Entonces es como que se instaura de a pocos. En sepsis temprana, a nosotros se nos han muerto niños en menos de 24 horas con shock séptico. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué tanto tiempo antes ha estado con ese proceso inflamatorio antes del nacimiento. Es más brusco, más aparatoso, a diferencia de la sepsis tardía, que, como les dije, puede ser comunitaria o nosocomial. Entonces, siempre hay que preguntar. Acá sí tenemos que hacer una anamnesis bien a la mamá, porque generalmente estos niños o vienen de la comunidad, o si están en el establecimiento, ustedes lo han visto desde que han nacido en el establecimiento. Historia de dificultad para alimentarse, movimiento, estímulos, hipotermia, hipertermia, frecuencias respiratorias elevadas, signos de distrés respiratorio, y puede haber historia de convulsiones, porque acuérdense que esto está relacionado a meningitis. 30% de las sepsis tardías están asociados a meningitis. La tercera parte, si ustedes tienen sepsis tardías que aparezcan después de las 72 horas, la tercera parte asociado a meningitis. Por lo tanto, hay que hacer la función lumbar, hay que hacer los cultivos de líquidos cefalorraquídeos, porque el tratamiento varía, no va a ser igual la amplitud. No le vamos a dar amplicina. Como interpretamos, siempre saber leer. Pedimos hemograma y decimos, ya, lo pegamos en el cuerpo. Y nadie lo lee, nadie lo interpreta. Entonces la interpretación va en base a la edad del niño, como les digo. Si me piden, generalmente los hemogramas, los reactantes de fase aguda de inflamación los pedimos a partir de las 12 horas de día. Ojo, yo no hablo todo lo que está ahí nomás. Hay muchas cosas que les voy a decir y eso se va a ver. Porque es importante. No lo pedimos al nacer. 12 horas de vida. Esperamos ese periodo de latencia para que haya algunos cambios. Entonces, hablamos de leucocitosis en los primeros días, después de 30.000, o leucopenia menor de 9. Después de la semana, vamos a variar, baja a 25 o a 20.000, baja a 7.000, después de las 3-4 semanas, baja a 10 a 15.000, menor de 15.000, baja ya a 5.000 las leucopenias, ¿sí? Dentro de eso, dentro de un hemograma, nosotros tenemos los leucocitos.
¿Sí? ¿Qué son los glóbulos blancos? ¿Qué leucocitos son los? ¿Cuál es el mayor cantidad de leucocitos? Los neutrófilos. Después, linfocitos en segundo lugar. Monocitos. Eosinófilos y basófilos. Entonces, la relación que hay de los neutrófilos inmaduros, que son los callados más metamielocitos, sobre los neutrófilos totales, nos da el índice infeccioso de Oski. Póngase, les pongo un ejemplo. Yo tengo neutrófilos inmaduros, a ver, si es más o menos el 50% de 30.000, póngase que yo tengo 20.000 neutrófilos totales. Pero de esos, yo tengo 2.500 callados, o bastones. ¿Saben lo que es? Los neutrófilos tienen dos, ¿sí? Los bastones y los segmentados. ¿Qué son los bastones? Son neutrófilos inmaduros, no se terminaron de segmentar, ¿sí? Entonces, cuando hay una infección, ¿qué se supone que hace el sistema inmunológico? Es como cuando hay guerra, ¿no? A ustedes les preparan como soldados 2 años, no, hay guerra, ¿no? Yo los voy a preparar 2 años, 6 meses nada más, y váyanse a la guerra, ¿no? Entonces es igualito, salen a la lucha estos neutrófilos antes de ser completamente como respuesta a una infección. 2.500 entre ¿cuántos sale? ¿Ah? 0.125. ¿Cuándo decimos que es sospechoso? 0.2, en las cuales hay una reacción mayor. En un prematuro, sobre todo, manejamos el 0.2, pero en un niño a término a veces va a variar también de acuerdo a los días. Entonces, para 0.24, en un niño a término, 0.16 ya es sospechoso. De 6 a 120 horas, 0.13 ya es sospechoso. ¿Por qué va bajando? Porque todos los neutrófilos también van bajando. De 5 a 28 días, 0.12. En ese caso ya es sospechoso, es un indicador de infección. Si estaría con más de 0.3, ya tiene una sensibilidad del 91% de seguridad de que ese niño tiene alguna bacteria, ¿no? Dudoso, mayor de 10, tendríamos que repetir a las 12 horas, o 12 o 24 horas, ¿no? Cómo está el hemograma, porque hay un viraje. El hemograma no es estático, el sistema inmunológico no es estático. Entonces lo pedimos 12 o 24 horas, podemos pedir un hemograma para ver cómo viró, cómo reacciona. Igual el PCR, ¿no? El PCR es un reactante de fase aguda de inflamación, en los cuales al día siguiente yo le pido otra vez para ver qué es lo que espero, que ese PCR vaya bajando si ya inicié yo un tratamiento antibiótico. Entonces, ¿dónde se produce la PCR? Es una proteína que se produce en el hígado. Y aumenta a las 6 o 12 horas de un estímulo inflamatorio. Tiene un pico a las 36 o 48 horas después. Y después comienza a bajar de acuerdo al tratamiento. O si no se trata, permanece alto. Entonces también lo pedimos. ¿A las cuántas horas después del nacido? 12. Junto con el hemograma. No lo pedimos al nacer. Porque necesito este tiempo. Ponte que recién tuvo su contacto al momento del parto con algún germen durante el parto. Entonces mínimo necesito 12 horas para que tenga alguna respuesta ese PCR.
Entonces, está elevada entre el 50 al 90% de los recién nacidos con infección bacteriana. No es específico, pero el PCR puede estar elevado. Por ejemplo, tengo un niño con cefalohematoma, PCR positivo. Entonces, discrimine. Tengo un niño con máscara equimótica, PCR positivo. Una fractura, PCR positivo. Una quemadura química, a veces que me quema con la dextrosa, se extravasó, PCR positivo. Tiene mayor especificidad que sensibilidad. Significa que me sirve para identificar a aquellos niños que no están infectados, más que identifique a los que están infectados. El hemocultivo sí, bueno, es el gold estándar para diagnóstico de sepsis comprobada. Siempre se debe tomar dos hemocultivos y de sitios diferentes. No es que, ya, 2 caldos de cultivo, tráigame y le saco del mismo lado y lo divido en 2. Tienen que ser de diferentes sitios. Eso va a aumentar un poco la probabilidad de identificar algún germen. Siempre en caso de sospecha, ¿no? Diferentes sitios. Lo ideal es tener más o menos 1 mililitro, aunque depende mucho del método. Hay equipos de cultivos que con micrométodo, con medio mililitro, pues pueden suficiente identificar al germen, ¿no? Este es algo que, no sé si conocen calculadora de sepsis. En este caso, calculadora de sepsis neonatal, y para todo calculadora de sepsis. La idea de crear la calculadora de sepsis es, ustedes ponen en Google y les va a salir ahí la calculadora en las cuales ustedes van a poner. Yo he simulado, por ejemplo, este. ¿Qué es lo que hay que poner? Una calculadora de sepsis es evitar el uso indiscriminado de antibióticos. Se dice que hay entre 11 a 30 niños tratados con antibióticos por cada niño que realmente lo necesita. O sea, es sobreabuso. Esta calculadora de sepsis, ¿qué tengo que saber? La incidencia de la sepsis. O sea, ¿cuántas sepsis, por ejemplo, del año pasado yo he tenido en el hospital? Y de esos, ¿cuántos recién nacidos han nacido? Y saco la incidencia. Bueno, yo he puesto acá 2 por 1000, un dato. La edad gestacional, semanas y días. La temperatura materna. Si yo le pongo acá 39, esto va a disparar la escala de sepsis. El estado de grupo de estreptococo del grupo B en la mamá, yo le he puesto negativo porque en el hospital no se hace, y en ningún hospital del Cusco se hace como protocolo cultivo de secreción vaginal a todas las mamás. El tipo de antibióticos intraparto, por ejemplo, que haya habido RPM 20 horas, y ya han empezado, sí. Usualmente la guía en casi todos los hospitales de Cusco hay RPM y le comienzan tratamiento antibiótico antes del nacimiento. Si acá le hayan puesto más de 4 horas antes del nacimiento por RPM, ya le he puesto esto. Entonces a mí me sale un riesgo de 0,27. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Si ese niño está clínicamente bien, ¿no?, el riesgo de sepsis es de 0,11. Esto les clasifica, ¿no? ¿Y qué dice? No hagan nada, ¿no? En este caso que yo les he puesto ejemplo, no hagan nada, no pidan análisis, no recultiven, no antibióticos, y solamente monitorícenlo por unas 48 horas. Lo clásico que les he dicho, el RPM, un niño paterno. Pero si esto hubiera variado yo un poco, hubiera encontrado otros, o fiebre materna, probablemente hubiera subido, ¿no es cierto? Entonces, acá está como que en duda, ¿sí?, puede haber duda. El riesgo por 1000 nacimientos ya sube bastante, de 0 a 12 a 1,32.
¿Qué recomienda la tabla? Hay que hacer cultivo, ¿no? Y monitorizarlo. No dice antibióticos todavía. Y fíjense, si ustedes en ese niño clínicamente está enfermo, si es un niño inestable, de repente está haciendo fiebre, no tolera natural, está con distrés respiratorio, ¿sí? Todo eso tiene el riesgo de sepsis. Si a este niño en estas condiciones está clínicamente enfermo, 5 puntos y medio. ¿Qué hay que hacer? Antibióticos y hospitaliza. Y hágale todos sus cultivos, ¿no? Entonces, un poco que me ayuda mucho, ¿no? Como les digo, muy específico los signos. Entonces, jueguen con esta tablita, que la tienen ahí en la web, y pone diferentes tipos de riesgo y todo lo que sea. ¿Qué pasa acá? Virus. El tratamiento antibiótico. ¿De qué depende el tratamiento antibiótico? El tratamiento antibiótico depende mucho de la susceptibilidad, ¿no es cierto?, de la epidemiología. La dirección del tratamiento va en base a qué es lo que normalmente, a ver, qué dicen los estudios de cultivo de mi hospital o de mi región, cuáles son los más frecuentes, qué sensibilidad tiene, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues voy a ver. La edad del recién nacido, también, porque no es lo mismo la sepsis precoz que una tardía. Los gérmenes, si se dan cuenta, son diferentes. Bueno, los patógenos van en base a la epidemiología. Y igual los patrones de susceptibilidad de los organismos en la salud. Eso también depende de los cultivos que nosotros hacemos constantemente. ¿Qué hacemos? De repente ustedes están pasando el interno, está pasando la visita ahí, cuidados intermedios, viene de epidemiología, con un hisopo, se supone que te has lavado la mano. Es que agarras ese niño y te comienza a sacar de estas partes con el hisopo así, de las uñas acá. Todas las partes que normalmente podría tener te comienza a sacar. Y te hace cultivo. ¿Qué otras cosas? Viene epidemiología. El jabón que utilizamos, viene a ver el jabón y lo comienza a cultivar el jabón. Han limpiado la incubadora antes de poner este niño. Antes de que nada, ¿no? Abran y comienzan a hisopar toda la incubadora por los sitios menos pensados, a ver si ha sido una desinfección terminal realmente, ¿no? Los depósitos de agua de la incubadora, vamos a hacer un poquito de agua, denme eso para cultivar. Entonces comenzamos a ver qué gérmenes hay y qué susceptibilidad tiene de esos gérmenes, ¿no? Tratar de identificar. Casi no se ha identificado mucho, por ejemplo, los muebles como causa de infección, sino los que están directamente en contacto con los recién nacidos. Entonces, ¿qué controversias tenemos? Y es la duda, ¿no? Yo siempre les digo en el hospital, es muy fácil iniciar antibióticos. Ya tienes un prematuro con RPM, le inicio antibióticos repetidos en nadie. Pero nadie es capaz de decidir en los días siguientes cómo se vive clínicamente, irse y presionar al laboratorio para que nos den un avance de los cultivos y decidir si desde el nacimiento no tuvo signos clínicos suspender el antibiótico que sea. ¿Qué es lo que pasa? Casi todos terminan con antibióticos. Entonces, este es un dilema, de inicio o no de inicio. Yo siempre digo, si de inicio nadie debe aquí. Muy fácil poner, muy difícil retirarlo. Pues, como que tienes miedo, y si sale positivo, y si después se infecta. Se ha demostrado que en 48 horas, si no se infectó, no se va a infectar. Punción lumbar, ¿qué casos? Tardía. Sepsis también. Todo. Algunos dicen, si es que habría un niño con shock séptico, si es temprano, también se podría hacer punción lumbar.
¿Qué antibióticos? De acuerdo a la susceptibilidad antibiótica, de acuerdo a la tecnología o a los gérmenes que encuentren en cada uso. ¿Y cuándo suspender antibióticos? ¿Qué es lo más difícil? ¿Suspendo, no suspendo, lo complejo? Ahora, el antibiótico tiene diferentes tipos de duración de tratamiento de acuerdo al germen. No es igual tratar un estreptococo que un estafilococo o que una Klebsiella. No es igual tratar una sepsis clínica más una sepsis con meningitis. No es lo mismo tratar una meningitis por gram positivos que por gram negativos. Las duraciones varían de acuerdo a la patología. Entonces yo tengo que evaluar factores de riesgo, ver la clínica, ver el laboratorio, ¿no? Reactantes de fase aguda, y si hay duda, inician tratamiento. Ya saben por antecedentes de hecho, ¿en qué casos me van a iniciar ustedes tratamiento? Todo niño clínicamente enfermo. Me inician tratamiento antibiótico e inmediatamente me lo refieren al hospital. RPM más prematuro. Le inician tratamiento empírico y me lo envían al hospital. Fiebre materna o corio. Inicia el tratamiento y me lo envían al hospital. RPM, niño a término. Observen. Clínicamente sano. Observen. No me hagan nada. En otros países, sobre todo en países desarrollados, tenemos programas de prevención de enfermedad invasiva perinatal por el Streptococcus agalactiano, o Streptococcus erythrococcus. Y de acuerdo a eso, comienzan un tratamiento apenas inicia el trabajo de fábrica. No son como con penicilina. El tratamiento, si han identificado el Streptococcus del grupo B, es con penicilina, que es solo. Entonces, esto ha disminuido bastante los riesgos de transmisión perinatal. ¿Por qué? Porque ya se hicieron guías que hasta ahora nosotros no las tenemos, ¿no? Desde el 2012, en las cuales a todas las gestantes pues, se identificaban. Había países que habían identificado casi 15-20% de todas sus gestantes que eran portadores de este tipo. A finales del siglo pasado era más frecuente en países desarrollados. Ahora como que ha variado la cosa, ¿no? Entonces, para tratar de iniciar antibiótico terapia, entonces yo tengo que cubrir gram positivos y gram negativos. Para los de sepsis de inicio temprano, sin foco aparente, ¿qué hacer? Terapia empírica, ampicilina más un aminoglucosa. Lo que utilizamos nosotros es gentamicina. Entonces, eso es lo que me van a utilizar y eso es lo que quiero que aprendan a dosificar. Ampicilina y gentamicina. Dependiendo de patrones de susceptibilidad se puede variar, pero para nosotros, lo que yo les voy a enseñar es ampicilina, gentamicina. Para los de sepsis de inicio tardío, acá tenemos de dos focos, ¿no es cierto? Nosocomial, comunitario. Si viene de la comunidad con una sepsis de inicio tardío, igual, no se me hagan problema. Ampicilina más gentamicina. Y si ya es un foco de tipo nosocomial, ya vamos a empezar en otro tipo de gérmenes, ¿no? Como el estafilococo. Estafilococo epidermidis, estafilococo negativo, aureus. Si es aureus, quedaría. Si es un estafilococo algus,
¿Qué utilizaría? Oxacilina más un aminoglucosa. Si es un estafilococo aureus meticilino resistente, vancomicina más una cefalosporina. Y eso es lo que usamos generalmente en prematuritos que están ahí en el hospital, ¿no? Utilizar una vancomicina. Nosotros utilizamos una cefalosporina de tercera como ceftazidima, pero ustedes también me pueden asociar la vancomicina con una aminoglucosa, o sea, con una gentamicina o con una amicacina. ¿Sí? Entonces lo tenemos claro. Transmisión vertical, sepsis tardía, comunal, si han tenido a un niño ya más de 2 días, de repente hay centros que tienen hospitalización, no han tenido, piensen en un germen nosocomial. Y en ese caso, me podrían utilizar de primera instancia una oxacilina más un aminoglucósido, gentamicina o amicacina. Si ya se identifica pensar en un estafilococo aureus significa después de cultivo. Antes solamente sospecha que puede ser un estafilococo o un gran negativo, como el nosocomial. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar en sepsis precoz? Esto. ¿Sí? En sepsis precoz. La vancomicina, como ven, la tengo al último, a no ser que sea. La duración del tratamiento va a variar, sobre todo en meningitis por gran negativos, hasta 3 semanas de duración. Si es una meningitis por gran positivo, 14 días, 2 semanas. Si es meningitis por gran negativo, 3 semanas, 21 días. Sepsis tardía, empiecen oxa amica u oxa gentamicina. Oxa amica, oxa genta. Y de ahí se va una serie de variaciones. Vancomicina, amicacina, vancomicina, cefotaxima, vancomicina, imipenem. Todos los bancos van en relación a estafilococo aureus. En relación a anfotericina o fluconazoles en caso de candidiasis, una sepsis por cándida. Esta es la ampicilina y este es el Neofax. Neofax, bueno, es una aplicación que yo la tengo desde que era residente, hace más de 30 años, 30 años. Funcionaba el Neofax, pero había un laboratorio que nos proveía el librito. Ahora ya no. El Neofax cuesta $35 suscripción anual, pero para los que, en caso, para los que trabajan todos los días con todos los antibióticos, esto es solamente esta parte que, bueno, a veces no necesito el Neofax pero vienen como más de 200 medicamentos que se pueden utilizar en pacientes. Entonces yo les voy a presentar acá los más comunes. Voy a dejar ahí, ustedes lo van a tener eso. Ustedes lo pueden imprimir, ustedes lo pueden tener, de acuerdo a eso lo pueden indicar. Mi idea no es que se aprendan esto de memoria. Como les digo, yo lo tengo de memoria, pero trabajo con más de 25, 30 años en neonatología. ¿Sí? La idea es que ustedes lo sepan utilizar. Así que cuando yo les pregunte, ustedes van a tener su tabla. Ya les dije cómo les voy a evaluar.
Dos partes tiene. Una parte habitual, 10 preguntas, y 10 preguntas libro abierto. Todo van a tener para resolver casos, 10 casitos. Todo. Menos a sus compañeros, ¿no? Pero van a tener las tablas, van a tener calculadora, van a tener apuntes. Si tienen alguna guía impresa, tengan la guía impresa. No me preocupen. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a tener ustedes cuando vayan al centro de salud. ¿Ustedes creen que si yo les tocaría de memoria, llegan a su salud y se lo van a recordar? No se lo van a recordar. Lo que me quiero asegurar es que sepan utilizar las herramientas, nada más. Entonces ustedes van con sus libros, sus apuntes, su celular, todo van a tener. Sepan utilizar las cosas, sepan hacer las cosas, sepan referir a un niño, sepan hacer una indicación médica adecuada. Algo que a mí no me lo enseñaron, pues digo, de verdad. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo tengo un niño ¿qué cosas también vamos a hacer en los casos? No solamente eso lo voy a... Tengo un niño de 3,300 RPM más corio. Tres días de vida. Edad gestacional, 38 semanas. Si hay corio, antibiótico. Muy bien. ¿Cómo haría la indicación médica? Ustedes a este niño ya le van a poner su guía. En la indicación médica es la referencia porque me lo van a referir con antibiótico terapia empírica. Y la indicación médica se hace de esta manera. Ampicilina. La ampicilina, el ministerio tiene frasquitos de 1 gramo. ¿Sí? 1 gramo, que hay que preparar. ¿Cómo prepara la enfermera 1 gramo de ampicilina? La ampicilina viene en un polvo liofilizado. ¿Sí? Un polvito ahí. Entonces hay que echarle agüita destilada o cloruro. Ya le echan agua disolvente 4.5. .5 mililitros. Pero el polvito ocupa volumen, ¿no es cierto? Yo siempre les digo, cuando tengo mi taza de café y echo 2 cucharas de azúcar, el volumen aumenta por los solutos disueltos en el líquido. Esto va a tener 5 mililitros. Entonces tenemos 1 gramo en 5 mililitros. 1 gramo. Lo que es lo mismo decir 1000 miligramos en 5 mililitros, porque si están viendo la proyección, las dosis están en miligramos. $50 miligramos es lo que vamos a utilizar. O sea, no sé si me puedo equivocar. 50 miligramos es lo que vamos a utilizar como estándar, ¿sí? O sea, nos vamos a poner de acuerdo qué es lo que vamos a utilizar.
50 miligramos es la dosis media. ¿Dónde nos ubicamos? Acá. Tengo 38 semanas de edad gestacional. ¿Cuántos días? 3. Y acá. ¿Sí? ¿Cómo sería la indicación médica? 50. Peso actual falta. Díganme la indicación, pongan la indicación médica. No nos está dando peso actual. ¿Cómo sería la indicación médica? ¿Cuánto le corresponde? Ampicilina 100 miligramos cada 12 horas. Lento. ¿Cuántos mililitros será? ¿Se acuerdan lo que puse acá? Sí. 1 gramo. Era 5 ml. ¿Sí? Por lo tanto, 200 miligramos la pregunta. Si 200 está en 1, 165 cuánto está. ¿en cuánto está? ¿Cuánto va? O sea, de esos 5 que están preparados ya, ¿cuánto van a jalar? ¿Cuánto? 0.825 mililitros, ¿no? ¿Cierto? O sea, en una jeringa de tuberculina, 0.8 rayitas más 2 décimas. 0.82 mililitros. Esto hay que ponerlo generalmente en bomba de infusión. Nosotros indicamos en unos 10 minutos. Los aminoglucósidos lo indicamos en 30 minutos. Porque si es rápido, ¿dónde le va a producir daño un aminoglucósido? Es otonefrotóxico. Entonces, yo tengo esto. La dilución para administrar, esto yo no le puedo poner endovenoso. La dilución mínima en las cuales esto va a pasar es 50 miligramos por mililitro. Esa es una dilución. ¿Me sigue? La dilución ya para... O sea, yo no le puedo poner esto. Esto yo lo tengo que diluir. Con agüita o por suero salino. A una dilución de 50 miligramos por mililitro. ¿Cuánto de volumen deberían? ¿En cuánto de volumen lo diluye? 3.3. Fácil, ¿no es cierto? Si 50 yo quiero el mililitro, 165, ¿en cuánto? 3.3. ¿Ah? 3.3. Esto sí ya le puedo poner. Les estoy enseñando lo que deberían hacer las enfermeras, pero ojo, a veces las enfermeras en un centro de salud
lo saben, porque si no me puede producir plebitis. Así que me meto bastante con las enfermeras ahí en el servicio. Entonces, esta es una dilución ya que ustedes me pueden poner en 3.3 mililitros. Vamos al segundo, porque siempre la terapia empírica es combinada, es una terapia combinada. Entonces, ampicilina más gentamicina. Segunda indicación. Igual. ¿De qué vienen las ampollas? Las ampollas normalmente de gentamicina son de 20 miligramos, de 40 y de 80 miligramos en 2 mililitros. Ampollas de 2 mililitros. La gentamicina o la micacina ya vienen preparados. No hay que preparar nada. La que tenemos en el servicio y casi en todos los centros y puestos de salud es la de 80 miligramos en cada 2 mililitros de gentamicina. Igual, todos son de 300. ¿Cuál es la dosis? ¿Dónde nos ubicamos? Espero no equivocarme, ¿dónde estamos? Acá. De 0 a 7, para todos, 4 miligramos por kilo. 4 por... ¿Cuánto? 12 puntos. ¿Cuántos? 13, 13. Cada igual, ustedes no están enfermedad en el establecimiento, así que lo van a tener que hacer. Corte la bolita, 2 mililitros, o una jeringa de tuberculina, sacan 4. Si 80 hay en 2 mililitros, ¿cuánto hay en 13.2? 33. Ojo, estos son mililitros. O sea, estos 13 miligramos están en 0.33 mililitros. Pero igual, la gentamicina se debe administrar a una dilución de 5 miligramos por mililitro. Es su dilución. 5 miligramos por mililitro. ¿Sí? 2.64. ¿Cuántos mililitros necesito? 2.64. 2.64. 6. Al final, estos 13.2 miligramos que va en indicación médica, que está contenido en 0.33 mililitros que ustedes han jalado en ampolla, tiene que ser diluido en 2.64 mililitros y ahí sí, esto lo pueden administrar en horas. La indicación inicial es 13.2 miligramos cada 24 horas. Esto es la indicación médica. Nada más. Si no se quiere, ya, es cuestión de la enfermera. La indicación médica, lo que ustedes hasta donde llegan, es hasta acá. Endovenoso lento. Así lo indica. Esa es mi responsabilidad como médico. Es lo que debo poner en la hoja de referencia. Lo tengo que poner así.
¿Sí? Eso es lo que me tienen que hacer, eso es sencillo. Ahora, el resto hay que saberlo, sí, el médico tiene que saberlo de nosotros, lo del obstetricio, lo del enfermero, lo de la técnica, todo, ¿sabes? Más. Pero pónganse que en el establecimiento no están enfermos, pero seguro en 4 o 5 días se van a entregar informes y lo dejan al salón. Tienen que saber. ¿Ok? Entonces, estas dos cositas. Con Doctor. estas dos cositas yo me contento. Sí. Pero vamos a sumar en todo caso 264 más 0.33 para dar la dosis total. Esto es el total. El 33 lo resto entonces. ¿Cómo? El 0.33 lo resto del total. Claro, este es el total. Pero es mínimo. Que ustedes le aumenten esto no es problema, está más diluido. Pero es la dilución mínima para no producir irritación, flebitis. O sea que esa cantidad de 13.2 esté contenido en esto. Ahora, ¿qué hacen las enfermeras? Como ya saben que no pasa de esto, lo diluyen en 3, en 3, en 3. Y siempre cuando les pregunto, cuando hacemos el balance, digo, Marta, ¿en cuántos mililitros, cuántas veces estás poniendo cada 8 horas? ¿En cuánto estás diluyendo la ceftazidima? En 3, doctor. Porque saben que un promedio, ni siquiera se dan el trabajo de hacer eso. Entonces yo tengo que sumar 3 más 3 más 3 son 9 mililitros que va en el balance. Porque es un ingreso. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, ¿volúmenes? ¿O en miligramos? ¿O en dilución? Solamente así. O sea, ampicilina, la dilución y el volumen. Total. Igual es con la micacina. Todo lo van a sacar por deducción en el resto de medicamentos. La micacina viene de 100 y de 500 miligramos en ampollas de 2 mililitros, igual que la gentamicina. Pero esto viene de 100 y de 500. 100 dosis pediátrica, 500 dosis de adulta. ¿Cuáles utilizamos? No hay la dosis pediátrica. Utilizamos la de 500. Igual que en el de la Genta 80, que es la ampolla para adultos. Entonces regla de 300, nada más. Oxacilina, igual que la ampicilina, viene de 1 gramo. O sea, la deducción, la misma. 25 en casos de sepsis y es meningitis 50. Ahí tienen la dosis. En el único que les he dicho que vamos a quedar en ampicilina es 50, podría ser 25. Vancomicina viene de 500 miligramos en la ampolla. Hay que preparar igual. 500 miligramos su presentación. La edad postnatal, edad en días. De acuerdo a la edad en días, ustedes me dicen cada 18, cada 8, cada 12 horas o cada 6 horas. Así de sencillo. Vengan todo esto. Ceftazidima, cefalosporina de tercera generación. En el caso de infecciones intrahospitalarias, asociado a vancomicina. Igual ceftazidima, ¿cómo viene? Igual que la ampicilina, 1 gramo. La dosis es de 30 kilodosis. ¿No? Muy bien. Bueno, el tratamiento mínimo que se hace, así me salga un hemocultivo positivo y con buena evolución del bebé asintomático, es mínimo 7 días. Y ahí podemos variar, ¿no? Por ejemplo, en estreptococo generalmente lo que se recomienda son unos 10 días, ¿no? Para meningitis, si no es por gram negativos, 14 días. Y si es por gram negativos, 21 días. Entonces, tratamiento de sepsis, Ampiget. Tratamiento de meningitis, 21 días.
Banco. Una cefalosporina de tercero. Oh. No, perdón. Cefotaxima. Hay ceftazidima, ceftriaxona, cefotaxima, ¿no? Pero preferimos siempre para meningitis ampi cefotaxima. Ahora, ceftriaxona también hay, ¿no? ¿Por qué en neonatos no utilizamos ceftriaxona? Viene el neurocirujano y nos receta ceftriaxona para cuando hace alguna intervención. La ceftriaxona interfiere, sobre todo hay que tener cuidado en aquellos niños que tienen ictericia. Interfiere con el metabolismo de la ictericia. O sea, puede aumentar los niveles de ictericia y el riesgo de cardíaco. No le tomé foto. Shock. Ya esto